Cuando estamos en un lugar cerrado, un lugar donde se consume el oxígeno, por ejemplo, si dejamos una combustión ahí presente, o hay algún otro elemento que pueda desplazar el oxígeno. Por ejemplo, al interior de un vehículo dejamos un niño, ¿no? El motor encendido, los vapores de la combustión van a desplazar el oxígeno, entonces va a ser un aire poco respirable. Otro ejemplo sería que incorporemos a una persona en una habitación cerrada donde no haya ventilación, puede ser, no sé, una cámara frigorífica, por ejemplo, entonces se va a botar el oxígeno. ¿Ya? Aire respirable. Entonces, bajo algunas circunstancias, el aire se va a hacer poco respirable. Ustedes han jugado al esconde-esconde cuando eran niños, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y dónde se metían? ¿Dónde se escondían? A ver. Debajo de la mesa. No, la cama. La maletera. ¿No? Sí. No importa. Ya se escondía debajo de la falda de la abuelita. ¿Algo? Ya. ¿Dónde se escondía usted, Sofía, no? Sofía. Debajo de la mesa. ¿Alguien se escondía en el ropero? Sí. ¿Alguien se escondía de repente en el horno? En la maletera. En el horno, en la maletera. Allí podría ser un lugar donde se consume el oxígeno y sería un poco respirable. Los niños a veces se introducen a los baúles, a los roperos, a veces se introducen en la misma refrigeradora, donde cierra herméticamente, entonces ahí habría un aire poco respirable. ¿Cómo se llama cuando ocurre eso? Confinamiento. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Confinamiento. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si trabajamos en un sótano? ¿No? Un sótano, por ejemplo, un sótano, un cuarto, quinto sótano, donde el aire es más enrarecido y nos cerramos ahí. O de repente estamos trabajando en una mina de socavón. ¿Ya? Entonces allí el aire es poco respirable. Entonces cuando hablamos de un lugar donde la persona tiene poco acceso al oxígeno, hablamos de un sepultamiento. ¿Ya? Sepultamiento. Mira, confinamiento, sepultamiento. ¿Ya? ¿Dónde se entierran los cadáveres? ¿En qué parte? En fosas. En fosas, ¿no? Algunos en el Campo Santo y otros en el nicho, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa si no has muerto y te entierran ahí? O te inhuman ahí. Entonces allí habría un aire poco respirable. ¿Ya está mejor? ¿Ya? Muy bien. Entonces, es otra forma cómo es que el aire se hace poco respirable. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de asfixias jóvenes, vamos a ver todas aquellas entidades donde podemos presentar este aspecto de la asfixia. Y en términos generales, ¿qué significa asfixia? A ver, ¿quién me dice? Usted, a ver. Privación de oxígeno. Etimológicamente, ¿qué significa? Usted que está riéndose hace rato con su compañero. A ver, díganos, ¿de qué se ríe? ¿Le hace chiste en mi clase? Cámbiese de sitio. Una vez. A ver, Gonzalo, ¿qué significa asfixia? Falta de oxígeno. ¿Quién quiere participar? Sentimos expulso. Sin pulso, dice su compañera. Y tiene razón, etimológicamente, el término asfixia es sin, esfixo, sin pulso. Entonces, cuando una persona tiene esta posibilidad de que no haya pulso, no se pueda detectar clínicamente el pulso, diríamos que tiene una asfixia. Y entonces, la pregunta es, en todos los casos donde no haya pulso en una persona, ¿habrá un tema médico legal? ¿Qué dice mi amigo Abraham? ¿En todos los casos será un tema médico legal? ¿O habrá otras circunstancias? Por ejemplo, en una neumonía, ¿qué ocurre? ¿Qué dice Gabriel? ¿Cuál es la fisiopatología de una neumonía? Ocurre compromiso pulmonar, con lo que hay también un compromiso de la hipoxia. O sea, hay hipoxia sistémica. ¿Por qué ocurre esa hipoxia? A
A ver, ¿qué dice usted? Fluctuación del espacio alveolar, toda la lesión esa. Muy bien. Honrado, ¿no? ¿Qué dice? A ver. Bueno, doctor, más que todo ocurre porque va a haber un componente de tumor exudado, ¿no?, a nivel alveolar, y es que lo que va a impedir es la hematosis, es por eso que va a presentar las disneyas, ¿no? O sea, la clínica de la neumonía, ¿no? Va a haber un proceso inflamatorio en el lugar donde ocurre la hematosis, ¿cierto? Dice exudado, puede ser un transudado, un infiltrado inflamatorio, pus, edema, y entonces la membrana bronquialveolar se ve afectada y no hay ese intercambio gaseoso. No ingresa oxígeno al cuerpo, es una asfixia, ¿cierto? Las neumonías producen asfixia. Hubo COVID, ¿verdad? ¿Cómo es la fisiopatología, Gonzalo, del COVID? ¿Qué dice Gonzalo? Su compañero. Estaban contando la novela, creo, ¿no? Cuando está en clase hay que atender, hijos. ¿Qué dice? ¿Cómo es la fisiopatología del COVID? ¿Quién sabe? Levante la mano. Ingresa el COVID, es un virus, ¿cierto? El virus, ¿cómo se reproduce? ¿Cómo se replica? ¿Ya? Receptores, en el caso de ¿Ya? entonces eso hace que la red médico el virus entre esas células y ahí pues cuando empieza a carecer de agua en nuestro cuerpo, estas son las instrucciones que nos Incorpora su ADN o ARN, su ácido nucleico, a la maquinaria celular, la altera de tal manera que la célula produzca nuevas partículas virales y de esa manera mata a la célula, ¿cierto? Y se producen nuevas partículas virales. Entonces, en el COVID afecta a las células pulmonares. Y entonces, como también esa capacidad de ingresar el oxígeno al cuerpo, también va a producir una asfixia. ¿Ya, jóvenes? Entonces, pero la asfixia no solamente es cuando hay una pérdida del pulso, de la determinación del pulso, sino hay todo un conglomerado de aspectos clínicos que vamos a evidenciar en esta clase. Muy bien. Habíamos hablado del aire respirable, ¿sí? El aire ingresa a nuestro cuerpo. ¿Por dónde ingresa, Emily, el aire a nuestro cuerpo? Fuerte, fuerte. Ya Conrado quiere escuchar. Allá el amigo Fernando también quiere escuchar. Muy bien, por los orificios respiratorios. Entonces, si a nivel de los orificios respiratorios ocurre alguna circunstancia donde se obstruye, también estaríamos frente a una asfixia. Entonces, hemos jugado, ¿cierto? Cuando éramos niños, ¿qué nos poníamos en la cabeza? Una bolsa de plástico. ¿No jugó así, Sofía? ¿Qué clase de juegos son esos? ¿Ah? Entonces colocaba una bolsa y ¿quién toleraba más la falta del aire? ¿No es cierto, Solange? ¿Usted jugaba así? No, yo no jugaba así. ¿Qué clase de juegos son esos, Carla? Qué vergüenza, ¿no? Entonces los niñitos se introducían acá la bolsa en los orificios respiratorios y se retiraban. ¿Han jugado a introducir su cabecita en una tina con agua? Sí, así han jugado. Cuando han entrado a la piscina, no dicen voy a bucear, dicen, ¿no? ¿Ha jugado o no la señorita Vice? Sí, muy bien. Y entonces llega un momento en el que falta el aire, ¿cierto? Y sacas la cabecita afuera. Muy bien, mira. Si algo introduce a los orificios respiratorios, si algo obstruye el flujo de aire por los orificios respiratorios, también se produciría una asfixia. Y entonces de ahí viene la idea, ¿habrá sido provocado? ¿Habrá sido accidental? ¿Provocado por uno mismo? ¿O alguien lo ha provocado? Si alguien lo provoca, ¿cómo se llama? Doloso. Doloso. ¿Qué dice? ¿Qué dice Sofía? Nada de culposo ni su... ¿Qué dice Joel? Homicidio. Si alguien te produce homicidio, ¿ya? Puede ser culposo o puede ser doloso. Culposo, por ejemplo, un ejemplo, la mamá está gestando, tuvo su parto, tiene su bebito,
Neonato 28 días, ¿no? Hasta 18. ¿No? 28 días, ¿no? De neonato. Entonces, en la noche el bebé lacta. Y la señora, tremendo seno, tremenda glándula mamaria, le pone en la boquita el bebé y se duerme. Y con la glándula mamaria le obstruye la nariz y la boca. ¿Ha sido con intención? ¿Doloso ha sido? No. Culposo. ¿Cierto? Puede pasar. ¿Ya? ¿Cómo sería doloso? Un ejemplo, a ver. La nariz y boca, estamos hablando de nariz y boca. Ahí ya está ya bajando, está bajando, ¿no? Le está bajando ya, ¿no? También podría ser, ¿no? Taparle con Que una le- almohada. Lo amordazamos, ¿no? Lo amordazamos y va a obstruir nariz y boca. ¿Ya? Cuando hablamos de obstrucción de orificios respiratorios, estamos hablando de la sofocación. ¿Ya? Sofocación. Pero como está afuera, ¿qué sería? Sofocación externa. ¿Ya? Sofocación externa. Muy bien, vamos. El aire va ingresando en las vías respiratorias, entonces te recuerdas de tu anatomía, de tu fisiología, y las vías respiratorias son superiores e inferiores. ¿Superiores cuáles son? Dayan o Dayana. Dayana. Lucía, ¿verdad? ¿Qué dice Lucía? Vías respiratorias amplias. ¿Qué pasa? Ya colgado. Fosas nasales, la faringe y la laringe. ¿Ya? ¿Qué pasa si ahí introducimos algo? Puede ser un cuerpo extraño. Los abuelitos, ¿qué utilizan los abuelitos? ¿Qué las prótesis dentales. ¿Sí? Ya. Los niños, ¿qué te metías a la boca cuando eras niño? Chupón, dice. El caramelo. Nada me introducía a la boca. No me recuerdo. ¿Qué dice Carlos? Nada me introducía a la boca. Ahora que tiene en la boca. El chicle. ¿Y qué pasa si está hablando y el chicle cae a la vía respiratoria? ¿Ya? Introducen los niños bolitas, canicas, fideos, globos. ¿Qué más introducen? Semillas, muy bien. Monedas, ¿cierto? Cualquier objeto, cualquier cuestión pequeñita se introducen a la boca. ¿Por qué se meten eso los niños a la boca? Porque están aprendiendo. ¿Ellos cómo aprenden? A través de su boquita. Menos de 3 años aprenden a través de su boquita. Todos se llevan a la boquita. Entonces puede ser de forma accidental. Un globito, por ejemplo. Vamos a ver unas imágenes donde un globito en la tráquea. En carnavales, viene carnavales, ¿no? En febrero, ¿no? Ahí, y muerta la niñita. Una niña down, 3 añitos, le estaba dando de comer la empleada, la señora que ayuda en la casa. ¿Qué estaba comiendo? Sopa ¿de qué? De quinoa. Y de pronto el alimento ingresó a la vía aérea. ¿Te das cuenta? Si lo otro era sofocación externa, esto va a ser una sofocación interna. Entonces, en cualquier lugar de la vía respiratoria encontramos un objeto extraño, decimos una sofocación externa. Puede ser cuerpo extraño, comida, restos de alimentos, puede ser un objeto común y corriente, ¿ya? Y algunas veces puede ser una asfixia por aspiración, broncoaspiración. ¿Cómo es eso, doctor? El contenido gástrico pasa a la vía respiratoria. ¿Cuándo ocurre? ¿Qué circunstancias? ¿Qué dice? Ya me olvidé su nombre. Debe ser. No me recuerdo. ¿En qué circunstancias podría pasar el alimento desde el estómago hacia la vía aérea? ¿Qué dice Franco? Sondas. Ya, muy bien, cuando está borrachito, ¿no? ¿Ya? ¿En qué otras circunstancias? ¿Han visto después de una cirugía? ¿A dónde van después de una cirugía? Hasta la recuperación. La urpa. Y allí, ¿quién está atendiéndolo? El anestesiólogo, la enfermera. ¿Y en qué posición lo coloca? ¿Por qué? Porque tiene compromiso de conciencia, ¿no? Por el efecto de la anestesia.
Entonces podría producir una asfixia por broncoaspiración, borrachitos, compromiso de conciencia, ¿cierto? En anestesia, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, mira, sofocación interna. ¿Ya? Sofocación interna. Listo. Ahora, nuestra anatomía, nuestra fisiología nos permite incorporar oxígeno a través del aire. ¿Qué pasa si cambiamos el aire e introducimos otro fluido en nuestras vías respiratorias? Por ejemplo, los fluidos, líquido, agua, otro, CO2. podría ser otro monóxido, CO2, ¿cierto? Otro fluido. Entonces, si introduce el CO2, el CO, que tiene más afinidad que el oxígeno en hemoglobina, sería una asfixia química. ¿Ya? Sería una asfixia química. Si, como dice Nandito, introduce líquido o agua, sería una asfixia por sumersión. Has nadado, has ido a la playa de repente, o has ido al río, acá viajan a Quillabamba, ¿no? Algunos se van a las piscinas, otros van al mismo río y a veces se ahogan. Una sumersión completa y a veces hay una sumersión incompleta. ¿Te das cuenta? Pero bueno, el oxígeno ya llegó, ya se intercambió, ya pasó desde los pulmones, desde el alveolo hacia el torrente sanguíneo y allí se va a transportar a través de la hemoglobina, ¿cierto? Y se va a distribuir en todo nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo tiene algunos órganos que tienen especial demanda por el oxígeno. ¿Cuáles son esos órganos que tienen especial demanda por el oxígeno? El cerebro a la par, ¿no? En primer lugar, perdón. Los riñones, ¿qué más? El miocardio, la retina. Son órganos que tienen alta demanda de oxígeno, por eso llaman órganos diana. Y dicho sea de paso, en la hipertensión arterial son los que se dañan, en la diabetes son los que se dañan, porque tienen mayor demanda de oxígeno. ¿Ya? Muy bien. Entonces, imagínate que esa sangre está circulando con el oxígeno, y entonces la hemoglobina, ¿cuántos volúmenes de oxígeno lleva? Una molécula. Muy bien, Andito, 4 volúmenes de oxígeno. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si afecta a la persona la cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de hemoglobina, se va a ver afectado, ¿no es cierto? Entonces va a haber asfixias patológicas. Asfixias patológicas. ¿Ya? Listo. Está circulando el oxígeno, está yendo a los órganos blancos, los órganos importantes. ¿Y qué pasa si a nivel del cuello presionamos, comprimimos y la sangre no retorna? O la sangre no asciende. ¿Y en qué casos la sangre no retorna, no asciende? Cuando hay una compresión a nivel del cuello. ¿Cierto? ¿En qué casos habría una compresión a nivel del cuello? ¿Qué dicen? ¿Ah? Muy bien, su compañero dice en un ahorcamiento, pero hace la demanda del brazo, ¿no? Eso no se llama ahorcamiento, se llama estrangulamiento. Estrangulamiento con el brazo. Voy a estrangularlo ya para que razone un poquito. O presiono. ¿Qué estoy presionando? ¿Qué pasos acá? Venas primero. Yugulares. La sangre no va a retornar. Se va a encharcar en el cerebro, y si se encharca, ¿qué va a pasar? Se va a edematizar y va a haber una falla. ¿No es cierto? Listo. Presionamos más fuerte y vamos a tener que va a comprimir las carótidas. Entonces la sangre ya no sube hacia el cerebro. Irrigación cerebral. ¿Qué arterias irrigan al cerebro? ¿Qué dice Dani Isabel? Tienen que exponer ayer, no se me acuerdo. Ayer pusimos ayer. ¿Qué porcentaje de sangre llega a través de las carótidas al encéfalo? No. Menos. ¿Cuánto, Gabriel? No. Están tirando tiros al blanco. ¿Qué dice Sebastián, que acaba de llegar? Ya los conozco a toditos, se han dado cuenta por nombre y apellido. Ya fueron, ya.
70% más o menos, ¿ya? 70% de sangre llega a través de las carótidas, ¿ya? ¿Y qué otra arteria lleva sangre al encéfalo? La cerebral media. Las vertebrales, ¿ya? Las vertebrales. Entonces podría ser que algo ocluya las carótidas, algo ocluya las vertebrales. Entonces podríamos hablar de un estrangulamiento que puede ser con el brazo, puede ser con las manos, puede ser con una barra o un elemento constrictor, puede ser la correa, por ejemplo, puede ser el cable del celular, el cable de corriente eléctrica o cualquier otro elemento que se pueda usar para constreñir el cuerpo, el cuello. ¿Me entendieron? Entonces ahí estaríamos hablando del estrangulamiento y del ahorcamiento. Y son todas las asfixias que conocemos. ¿Te das cuenta? Asfixias patológicas, asfixias químicas, toxicológicas y asfixias médico-legales o asfixias mecánicas. De eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Cuando yo hablo de asfixias químicas o toxicológicas, tendrían que pensar en algunos venenos, por ejemplo. Dígame qué arañas son tóxicas para el ser humano. A ver, hagamos un poquito de parásito, ¿no? Los oxeles, la ETA y ¿qué más? La Latrodectus bacter, ¿no es cierto? ¿Cuál es la casera? ¿Ah? ¿Los oxeles o la Latrodectus? ¿Quién es la viuda negra? Esa no, esa es del campo. La otra, los oxeles, es la que está en las casas. Esa araña media marrón, ¿no es cierto? Ya, jóvenes. Entonces, algunos venenos que producen hemólisis. Y si producen hemólisis, ya no hay quien lleve el oxígeno. ¿Te das cuenta? Algunos tóxicos, como el cianuro, por ejemplo. ¿Ya? Listo. De eso vamos a hablar hoy día. Entonces, habiendo hecho la introducción, que pareció muy larga, ¿no? Pero, si me han prestado atención, ya ahí están todas las clases. Asfixia médico-legal. Listo. Vamos. Entonces, asfixia viene a ser una condición en la cual el intercambio gaseoso se ve afectado. Recién la veo, señorita. La asfixia viene a ser una condición donde el intercambio gaseoso se ve afectado, ¿ya? Y no es solamente la ausencia de pulso, sino es aquella circunstancia donde el oxígeno no ingresa a nuestro cuerpo y por tanto, si no ingresa el oxígeno a nuestro cuerpo, ¿qué produce? Hipoxia. Pero es una hipoxia generalizada, ¿ya? Una hipoxia generalizada. Entonces, bajo diferentes circunstancias como las que he mencionado al principio, puede ocurrir esa afectación al intercambio gaseoso, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo aguanta el cerebro sin oxígeno? 10 minutos. ¿Qué dice? 3 dice. ¿Qué dice Solano? Bueno, no ha sido claro. 6 minutos. ¿Qué dice? 5. Muy bien. Por eso cuando se hace RCP, ¿cómo es RCP? ¿Qué significa RCP? Reanimación cardiopulmonar. Resucitación cardiopulmonar, no respiración. Resucitación cardiopulmonar. 5 minutos para hacer que el oxígeno llegue aquí adentro. Si no llega, ¿qué va a producir? Va a producir una encefalopatía. ¿Cómo se llama? Encefalopatía hipóxica. ¿Ya? Encefalopatía hipóxica. Y entonces va a haber deterioro, muerte neuronal. Y si hay muerte neuronal, va a haber déficit motor, déficit sensitivo. ¿Cierto? Entonces, muy bien, jóvenes. ¿Ya? Vamos más adelante. Entonces, la privación parcial o completa, rápida y gradual del oxígeno se llama asfixia y se va a producir una anoxemia. ¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno en los vasos arteriales y vasos venosos? ¿Qué dice usted de lentes? No me acuerdo su nombre. Dígame su nombre otra vez. ¿Alguien? Ah, Hardy, yo escuchaba otra cosa. Les digo que escuché. No te molestas, ¿ah? Alguien escucha. Listo. ¿Qué dice Hardy? A ver, Hardy, ¿no? ¿Cuánto es la presión parcial? Porque necesitamos conocer la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2, ¿sí? ¿Cuánto es el gasto cardíaco? ¿Ah? Parece que esto es fisiopatología, ¿no? Sí, definitivamente. Chévere esa fisiopato.
médico que sabe fisiopato es buen médico, el que no sabe fisiopato ya no sirve, güey. Cirujano se volver, ¿no? Solamente se dedica a cortar, ¿no? Sabe su rato por dónde accede, corta, saca lo que no sirve, hace mostrar y chao, se acabó. Sí somos. Le pone su analgesia, le pone su antibiótico para que no se infecte, que está mal. Está mal porque no se debe colocar. Y ya está. Y se va a su casa. ¿Qué dicen? ¿Cuánto es la presión parcial de SEO? A ver, Gabrán, está planteando ahí. No. 32. Este ¿Qué dice? es Sofía, 35 a usted? 40. Mucho, pues. Creo que es de 22 a 20. Presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. Tenemos que ver el pH también, porque estos pacientes van a hacer acidosis. Va a ser, ¿qué tipo de acidosis conocen? Respiratoria y metabólica. La presión parcial de CO2, ¿cuánto es? Es 40. La presión parcial de oxígeno es 60. ¿Ya? ¿Cuánto es el pH en sangre arterial? Más 20 le pongo. A quien me diga. 735 a 745. 7.4 es en arterial, ¿no? 7.35 es en venosa, ¿cierto? Y ahí nomás está el pH. ¿Qué pasa si de privación de oxígeno habrá una acidosis? ¿Qué va a incrementar? La presión de CO2, ¿cierto? Va a disminuir la presión de oxígeno. Entonces, ¿cómo lo salvamos? Muy bien, entonces, cuando hablamos de asfixias, estamos hablando que esta deprivación de oxígeno, ya sea parcial o completa, es rápida o puede ser gradual, y entonces se va a producir una anoxemia. Esta insuficiencia va a depender de una ventilación pulmonar precaria. Ya sabemos en qué circunstancias puede haber una ventilación pulmonar precaria. De un aire viciado, un aire poco respirable, de la ineptitud de la sangre para fijar el oxígeno. ¿Ya? De la ineptitud del oxígeno, de la sangre para fijar el oxígeno. Ya sabemos la hemoglobina, ¿cierto? Entonces va a haber 4 mecanismos, jóvenes. 4 mecanismos para que se produzcan las asfixias. Una, donde no hay ingreso de oxígeno en nuestro cuerpo, se llama anoxia hipoxémica. Anoten, porque es pregunta de examen, ¿no? Anoxia hipoxémica. No ingresa el oxígeno. ¿Ya? Entonces voy a poner las asfixias tal, se produce como mecanismo anoxia tal, anoxia tal. Son 4 mecanismos. Entonces ustedes van a saber, ¿ya? Cuando no es el oxígeno, anoxia hipoxémica. Cuando la sangre no tiene la capacidad de transportar el oxígeno, se llama anoxia anémica. ¿Cómo se llama? Anoxia anémica. ¿Listo? Ahora, cuando el oxígeno no puede ser utilizado porque la sangre pierde esa capacidad de transportarla, porque ha habido una pérdida de sangre o se ha distribuido el volumen, estamos hablando de una anoxia circulatoria. Anoxia circulatoria. ¿Y cuándo hay una anoxia circulatoria? Muy bien, cuando hay un sangrado, cuando hay una hemorragia, cuando hay shock. Muy bien, cuando hay shock. ¿Tipos de shock? Hipovolémico, anafilaxia, distributivo, cardiogénico, neurogénico, ¿verdad? 5 tipos de shock, ¿verdad? A propósito, ¿ya, jóvenes? Muy bien. ¿Ya? Ahorita me acuerdo del otro, el cuarto. Ya me ves concentrado ese compañero. ¿Ya? Hemos dicho anoxia hipóxica, ¿no? Hipoxia anémica, hipoxia circulatoria, y la otra, ahorita no recuerdo, espérenme. Es que a propósito es para que se den cuenta. Asfixiología, la ciencia que estudia las asfixias y el mecanismo de producción. ¿Ya? Hoy día la clase es hasta las 11 por si acaso. ¿Ya? Usted que me oye. Usted también, ¿no? Listo. Entonces, ya sabemos que es una asfixia. ¿Ya? Vamos más adelante. Ahí está etimológicamente lo que significa asfixia. Asfixis. Sin pulso. Desde el punto de vista médico es la supresión de la respiración, el intercambio del oxígeno, el uso del oxígeno. La otra es cuando llega el oxígeno hacia
Las células atraviesan la pared, la membrana celular utiliza el oxígeno ¿en dónde? En un organelo, en la mitocondria. Entonces, cuando hay destrucción de células, destrucción de tejidos, eso se llama anoxia citotóxica. ¿Ya? ¿Se acordaron? O histotóxica también le llaman. ¿Ya? Están hablando de, sí, histotóxica o citotóxica. Algo que lesiona la célula de tal manera que a nivel de la mitocondria no se produce ese uso del oxígeno. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Esto, miren, jóvenes, la muerte, cualquiera sea su modalidad, es siempre determinada por la asfixia. Es decir, cuando vamos a morir, siempre va a haber asfixia. Y entonces, la mayoría de las veces antecede al paro cardíaco. Un error que siempre cometen los médicos, sobre todo cuando son jóvenes, causa de muerte, paro cardíaco. ¿Está bien? ¿O está mal? ¿Qué dicen? ¿Qué opina Dani Isabel? En realidad es el efecto desencadenante, no la causa. Es el último momento, ¿no es cierto? Antes de que cesen las funciones, va a ocurrir el paro cardíaco. Es parte del proceso. No es una entidad patológica. Entonces está mal que en los certificados de defunción coloquen los médicos causa de muerte, paro cardíaco. No está bien. ¿Ya, jóvenes? Cuidado. La patología o del evento que produjo la muerte. Dígame, Lee. Sí, doctor, ¿no podría ser eso viable, doctor, cuando hay una alteración electrolítica? ¿Perdón? Si tenemos un incremento de potasio, podría tener un paro cardíaco. Ya. Ahí no podríamos registrar que podemos tener. Ya, pero eso no es causa de muerte, es el último estadio antes de que se produzca la muerte. Cuando hay esas alteraciones electrolíticas, ¿qué ocurre en el miocardio? Puede haber una arritmia, ¿cierto? Puede haber un infarto, ¿cierto? Entonces la causa de muerte sería infarto agudo del miocardio, o sería una arritmia descompensada, ¿cierto? Pero no paro cardíaco. Porque en todas las circunstancias que va a producirse muerte, se produce parada cardíaca. En otras palabras, nos produce un shock. ¿Ya, jóvenes? Tipos de asfixia, 3 grandes categorías. Asfixias clínicas, lo que les dije, asfixias químicas y asfixias mecánicas. Las asfixias clínicas tienen que ver con aquellas circunstancias donde por alguna patología, puede ser infecciosa, puede ser crónico-degenerativa, se produce la muerte. Se produce la deprivación de oxígeno. Asfixias clínicas. Neumonía. Otro ejemplo, ¿sabes? EPOC, asma, muy bien. Vamos. No nota nada, no en blanco tiene su hoja, ¿no? El COVID, ya se ha muerto de COVID. No COVID, sino COVID. Joel. Ya. Edema pulmonar. ¿Qué más? Ángela, allá. ¿Dónde está tu amigo? O sea, Alberto, ¿no? ¿Ha venido? Lucía, ya dijo, hermano, Conrado, ¿qué está comiendo? ¿Usted? Muerte por una asfixia. Ya, usted va a celebrar, pues. Dame el señor no muere, ¿no? Podría morir en el un neumotórax. A ver, Carlos. Ya, puede ser. Pero responde Fibrosis. no piensa el valor para salir del closet. Ya digo el pobre, no vale. Ya digo. ¿En tu caso? Quiero que sepas que Edema, ya digo con ya puede ser neumotórax. TBC complicada, ¿no? ¿Ya? Ya dijo. Le he visto en la calle y ni me ha saludado. Eso ya falta de respeto, ¿no? Primer nivel de respeto, segundo nivel de respeto. Muerto, ¿no? Ya un empiema puede ser muy bien. Ya puede ser. Se van a imaginar clínicas, asfixias químicas, contacto con cualquier tóxico joven que puedan producir afectación. Y cuando hablamos de medicina legal, tenemos que hablar de las asfixias mecánicas. ¿Ya?
asfixias mecánicas. En algunas circunstancias, asfixias químicas, cuando son provocadas, en las clínicas son de causa natural. Causa natural, esto puede ser accidental, puede ser provocado también. Y acá sí o sí son provocadas. ¿Jóvenes? Doc, ¿Sí? No sé, también no sé, en medicina no se estudiaría la crisis clínica por incompetencia médica. Sí puede ser, pero no solamente el tema de la muerte por la asfixia, sino ahí lo que vamos a observar cuando es un tema de responsabilidad médica es si el profesional de la medicina, el médico tratante, cumplió la lex artis. ¿Qué es la lex artis? ¿Quién me dice? Levante la mano, ¿cómo viste? Lex artis. Gerson quiere levantar la mano por su amigo. No, nada, doctor. No, nada. Eso. El bien hacer, el bien trabajar, el bien cumplir las normas, eso es la lex artis. Cuando una persona que ejerce la profesión médica cumple la lex artis, está trabajando bien. Y hay principios bioéticos. ¿Qué principios bioéticos conocemos? La no maleficencia, muy bien. ¿Qué más? La beneficencia, ¿qué más? Justicia. Muy bien, Carlita. Cuando un médico trabaja de esa manera, está cumpliendo la lex artis. Entonces, para eso vamos a aprender en la última sesión que tengamos en medicina legal lo que son temas de responsabilidad médica. Que es muy importante para que usted no tenga problemas médicos legales y uno esté observando sus historias clínicas, ¿no? Puede estar ahí procesándolos y vienen a mi consultorio a buscarme, ¿no? Los coleguitas ahí, doctorcito. Los viejos tiempos. Los viejos tiempos, dice, ¿no? Felizmente no estudié en escuela, no lo conozco. A jóvenes. Listo. doctor, Sí, diga. una pregunta. ¿Recuerda que hubo una noticia de dos policías que murieron porque estacionaron el carro y el tubo de escape estaba obstruido por una montaña? Fuera de que la asfixia fue química en este caso, ¿por qué por obstruir el tubo de escape, o sea, y dejar el carro en contacto? Porque ese gas de la combustión tiene que salir. ¿Pero a dónde va a salir? En lugar de salir al exterior, sale a la cabina. ¿Y qué gas es? ¿Qué gas se forma cuando hay combustión? CO2, CO. De la combustión, para que se produzca la fuerza del movimiento en el motor, se va a producir esto. Entonces va a incorporar a la cabina, se le va a quitar el aire respirable y es una asfixia química sería, ¿no? Por CO. ¿Cómo se mueren las personas por CO? Se mueren felices. ¿Verdad que se ríen? Todo el rato están riéndose, están alegres. Es como euforia. Euforia, dicen, ¿no? Y al final, chao. ¿Ya? Eso vamos a ver más allá. Listo. Entonces, las fases de la asfixia. Las fases de la asfixia tenemos la fase de irritación, la fase de agotamiento. La fase de irritación, mira, disnea inspiratoria, disnea expiratoria, y la fase de agotamiento, periodo inicial, periodo terminal. Vamos a ver cómo es eso, ¿ya? La fase de irritación, la disnea inspiratoria, disnea, ¿qué significa disnea? Es el hambre, ¿no? La necesidad de ingresar aire. Cuando tú tienes disnea eso es disnea. Y hay disnea de esfuerzo y hay disnea de reposo. ¿Han visto eso o no? En semiología. Cuando han hecho cardiología, no han hecho cardio todavía, ¿no? ¿Han hecho o no? ¿Cómo es disnea de esfuerzo? ¿Y cómo es disnea de reposo? ¿Quién sabe? Disnea de esfuerzo es el NIHA, pues. ¿Ah? Categorización del NIHA. ¿Cómo es? NIHA 1, 2, 3, 4, 1 es cuando el paciente no siente dificultad para respirar en ninguna actividad física. NIHA 2 es cuando el paciente a los esfuerzos físicos empieza a presentar Pequeños esfuerzos. La NIHA 3 es en las actividades cotidianas, o sea, cambiarse de ropa, levantarse, etc. Y la cuarta es ¿Ya? Disnea. ¿Cómo duermen en la noche? ¿Cómo duermen? Roncando, dice el otro. Hay unas personas que duermen sin almohada y normal duermen.
Pero otros que tienen que dormir con 2, 3 almohadas. ¿Ya? La disnea en el reposo. ¿Ya, jóvenes? Listo, entonces la disnea inspiratoria, cerca de 1 minuto de duración, es decir, cuando falte el oxígeno, en 1 minuto de duración, sin perder la conciencia, sin pérdida de conciencia, absorbe desordenadamente grandes bocanadas de aire. Esa es la primera fase inspiratoria. Entonces, el sujeto nota trastornos subjetivos. ¿Qué siente? Desvanecimiento, zumbidos de oídos, término técnico de zumbido de oídos, muy bien, angustia, vértigos. ¿Ya? Pasado más o menos este minuto, viene la pérdida de conciencia, es decir, después de un minuto, sin oxígeno va a haber alteración neurológica, de tal manera que va a afectar el estado de conciencia. ¿Ya? Y luego ya afecta la forma, la frecuencia respiratoria, las características de la respiración, y el pulso se torna acelerado. Eso ocurre en la primera fase de la disnea inspiratoria. Vamos más adelante. Ahora la disnea expiratoria, más o menos 2 minutos, ya hay inconsciencia y algunas veces pueden presentarse convulsiones. ¿Ya? Pueden presentarse convulsiones debido a la acción excitatoria del gas carbónico, del CO2. Lo cual les decía que le producía euforia. Entonces aparecen movimientos peristálticos que van a permitir la evacuación de los esfínteres. Por eso cuando mueren, ¿qué hacen? Relajación de esfínter vesical. Relajación de esfínter anal. Por eso que evacúan heces, evacúan orina. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Entonces va a haber un aumento de la secreción salival y va a haber sudoración. Hay personas que comienzan a presentar cianorrea, exposición de la saliva, ¿ya? Y puede haber esto, erección del pene. ¿Cómo se llama el término técnico? La erección del pene. Erección, vaya. Priapismo, muy bien. Puede haber priapismo. Por ejemplo, en una persona que se cuelga en un abortamiento, hay priapismo. Hay emisión de semen. Y eso vamos a encontrar. ¿Ya? Entonces, esto, no, cuidado con esa palabra, van a exponer a... ¿Qué significa esa palabra? Había una compañera cuando se daba en enfermería, yo estaba así, evaluando acá, y de pronto entra por la puerta de atrás y se sienta con su compañera así como Gonzalo y su amiguito, y está risa y risa. Le digo, a ver, venga señorita, usted que está haciendo bulla. Dice, esa palabra, dijo esa palabra. Le hice exponer acá, ¿no? Que me haga la etimología, qué significa las acepciones. Ya no vino nunca más la señorita. Cuidado, no jueguen con su vida. Entonces, erección del pene, jóvenes. Por eso es que algunas prácticas sexuales presionan, pues. Al incrementar el CO2 acá, ¿hay qué? ¿Qué hay? Acción excitatoria. Es placentero. Pero lo que pasa es que a veces se les pasa la mano, pues. Ya no consiguen solamente una acción excitatoria y placer, sino consiguen irse a que coro. Un cadáver. Pero le está quitando la vida, pues. Entonces son homicidios voluntarios. Sería un preterintencional, diría, ¿no? Yo solamente quería que se excite, yo solamente quería que llegue el orgasmo, pero se me fue. Se me fue la mano. Aprieta, y tú aprietas, aprieta. No, pero tú conoces tu fisiopatía. En vez de No aprietes venirse, mucho, se fue. Ahora mira, como no hay ese intercambio gaseoso, ¿qué va a producir? Hay un incremento de la presión del CO2. ¿Y cómo se trasluce eso clínicamente cuando aumenta el CO2? Cuando la hemoglobina tiene más afinidad por esos gases que hemos dicho. Entonces, clínicamente, ¿qué va a presentar la persona? Muy bien, cianosis. Y entonces va a haber cianosis. Hay 2 tipos de cianosis: central y periférica. ¿Dónde encontramos la cianosis? Estos uñales, lóbulo de las orejas, extremo distal de la lengua, en los labios. Cianosis. ¿Ya? Podemos encontrar en la cara, ¿cómo se llama? Máscara equimótica.
¿Te das cuenta? Estamos relacionando la medicina legal con la medicina común y corriente, para que vean que es bonito. Ojalá se entiendan. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? El corazón, como ya no tiene esa cantidad de oxígeno, va a comenzar a disminuir su frecuencia cardíaca. Va a comenzar a disminuir el gasto cardíaco. ¿Ya? Y si disminuye el gasto cardíaco, menos perfusión sanguínea, va a haber isquemia y esto va aumentando. ¿Cierto? Va aumentando. Y entonces, los valores de presión, para compensar ese defecto, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a contraerse bruscamente el corazón y va a haber un incremento en la presión arterial. ¿Ya? Valores de presión arterial normales. Cuando hablamos de hipertensión, cuando hablamos de hipotensión, 140. esto lo podemos relacionar, por ejemplo, para la asfixia perinatal, para la asfixia en un cuadro de hipertensión, emergencia hipertensiva, una urgencia hipertensiva. Todo sirve, jóvenes. Listo, vamos adelante. Listo. En la segunda, en la fase de agotamiento, es decir, cuando la etapa de compensación ya fue, tenemos estos dos periodos, un periodo inicial y un periodo terminal. En el periodo inicial, ¿qué pasa? Sobreviene el paro respiratorio. ¿Ya? Y entonces, aparentemente hay una muerte que tiene una duración de 1 a 2 minutos. Entonces, allí se detiene la respiración, va a haber una insuficiencia ventricular derecha y esto va a hacer que la cianosis sea más intensa. ¿Ya? Pues tenemos el periodo terminal donde ocurren los últimos movimientos, es lo que dicen, está agonizando, dice la persona, ¿no? Está agonizando, ya se estiró, dice, ¿no? ¿Ya? El corazón se vuelve lento, ya no hay pulso filiforme, abolición del pulso, la frecuencia cardíaca va disminuyendo hasta que ya no hay actividad cardíaca, entonces los latidos se vuelven imperceptibles y al final se produce el paro cardiorrespiratorio. Esto es importante porque los ventrículos comienzan a aparecer poco a poco y cuando ocurre ralentificación de la sangre, del flujo sanguíneo en los vasos sanguíneos, ¿qué ocurre? La coagulación. ¿Ya? La coagulación. Entonces, los que han ido a morgue conmigo han visto que en los ventrículos, dentro de las cavidades cardíacas, había coágulos sanguíneos. ¿Y qué les dije? Esta persona ha muerto en agonía, ha sufrido para morir. 30 minutos se producen coágulos sanguíneos y a veces se producen coágulos plúricos de grasa y eso es cuando 1 hora más o menos ha tardado en muerte. Entonces, conociendo esto, observamos y decimos murió violentamente, rápido, menos de tanto tiempo o más de tanto tiempo. ¿Te das cuenta? ¿Ya, jóvenes? Asfixia. Entonces, toda la fase dura 3 minutos aproximadamente. Vamos más adelante. Les he dicho que en medicina legal hablamos de asfixias mecánicas. Y entonces, si hablamos de asfixias mecánicas, es un impedimento mecánico, es decir, algo está impidiendo que fluya el oxígeno hacia el cuerpo. Y tenemos lo que les hablé: sofocación, ahorcamiento, estrangulamiento y la sumersión o ahogamiento. ¿Ya? Y dicho sea de paso, la sofocación viene a ser de cuatro formas: una sofocación externa, una sofocación interna, compresión tóraco-abdominal y por último la carencia de aire respirable. Entonces, sofocación externa, hemos dicho oclusión de orificios respiratorios. ¿Con qué? Con lo que ustedes puedan imaginarse. ¿Ya? Puede ser amorrazándole, puede ser obstruyéndole con la mano, con una almohada. Eso hacen con los bebés, con los bebitos, para matarlos. ¿Ya? A veces una persona de mayor contextura, con mayor fortaleza, puede hacer eso aquí, a los ancianos, a las mujeres, a los niños. Manual, puede ser una mordaza. ¿Ya? Generalmente la sofocación externa, ¿qué es? Es provocada. Tiene una connotación homicida. Puede ser accidental, puede ser jugando, ¿no? A veces jugamos en la casa de diferente manera. Muy bien. No es suicida. ¿Ya? Entonces, en las preguntas del examen puede venir: la sofocación externa es de etiología médico-legal,
Le pongo A, B, C. A, homicida. B, suicida. C, accidental. D, natural. Y última, Ninguno. S. ¿Qué dije? ¿Solo Dios no sabe cómo es? SDS, ¿no? Ya marcarás, pues, ¿no? Hemos dicho que es homicidio. ¿Ya? Y un poquito accidental podría ser. ¿Ya? Pero depende cómo es la pregunta. La sofocación interna es algo que obstruye la vía respiratoria, alta o baja. ¿Ya? Puede ser alimentos, puede ser un objeto extraño. ¿Ya? Es accidental la mayor de las veces. La mayor de las veces la sofocación interna es accidental. ¿Puede haber un tema de homicidio? Sí puede haber. Les comenté que había una en el tema de pandemia, más o menos a los 2-3 meses de que comenzó la pandemia, hubo un caso en Anta, no sé quién, acá, ustedes de Anta, ¿no? Joel. En Ancahuasi, una mujer dio su parto en el río y como lloraba mucho la niña, el bebito, le taconeó la boquita y la nariz con arena del río. Es una sofocación interna provocada, homicidio, ¿cierto? ¿Ya? Listo. Compresión tóraco-abdominal. Puede ser traumático, puede ser accidental, puede ser homicida. ¿Ya? ¿Cómo sería homicida? Agarramos, ¿qué le podemos poner? A ver. Bueno, acá no hay. ¿Qué le ponemos a su compañero, a su compañera? Compresión tóraco-abdominal. Compresión tóraco-abdominal. Le ponemos la rodilla en el tórax. No va a respirar. Le ponemos que una televisión, esas televisiones antes que 24 pulgadas que eran así tremendas cosotas que pesaban encima del bebé. Como matan al gato al perro, ¿no es cierto? ¿Cómo matan al gato al perro? Al saquillo y a la bañera. Los ahogan, dice su compañero. Otro, la señora gorda se siente encima de ellos. Tremenda señora, unos 90 kilos. El gatito pesa ni 10 kilos y se siente encima. Terrible, ¿no? Compresión tóraco-abdominal. ¿Por qué compresión tóraco-abdominal, doctor? Porque la mecánica respiratoria, inspiración, expiración, necesita de músculos, necesita de la expansión del tórax, ¿cierto? La amplexación del tórax. Y ahí ingresa el aire. Desciende ¿qué desciende? El diafragma. Entonces hay músculos, ¿no?, que participan allí. Entonces, si yo presiono y no permito esa mecánica respiratoria, va a haber falta de ingreso y entonces puede ser traumático. ¿Cómo traumático? Un choque, por ejemplo, el volante, ¿sí? Puede ser que haya una agresión física. Cuando agreden físicamente ahora son cobardes las personas, están en el piso. ¿Y qué hacen en el piso? Lo patean, lo pisotean, ¿cierto? Entonces imagínate fracturas costales, fracturas externales, entonces ya no puede respirar. Un hemotórax, un tórax paradójico, ¿cierto? Un tórax inestable podría producir una compresión tóraco-abdominal. Una caída de algo, por ejemplo, una pared, ¿no? ¿Los jóvenes? Y la carencia respirable ya hablamos confinamiento y sepultamiento. Vamos a hablar de estas 4 en estas 2 clases hoy día y el día viernes, la primera hora. En la segunda hora, el siguiente viernes, vamos a hacer un taller donde por grupos de trabajo les voy a presentar unas imágenes. Ustedes van a hacer su certificado médico legal. Se inventan la data, me hacen la descripción de las lesiones, me hacen las conclusiones, cuantitativas, cualitativas, y me hacen las observaciones. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos. A mano, rapidito. Yo atiendo a un paciente en 8 minutos. Estoy dando el doble de tiempo más 2. Y lo van a hacer a mano porque yo tengo que digitar, ¿no? ¿Ya? Y luego me exponen, ¿no? Yo voy a escoger, ¿no? Como son, ¿cuántos grupos? 5 grupos conmigo y 5 grupos con la doctora. Al azar, pues, ¿no? Ya los que tienen suerte les toca, y los que no tienen suerte se salvan, ¿no? Listo. ¿Qué? En 1 hora hacemos eso, ¿ya? Características de las asfixias. Entonces, cuando hay una asfixia, nuestro cuerpo va a dar manifestaciones clínicas. Externamente vamos a ver ciertas características, ¿ya?
Y hemos hablado de algunas de ellas y acá las vamos a precisar claramente. Entonces, hay manifestaciones clínicas que podemos encontrarlas. Entonces, son signos, a veces generales, a veces específicos, ¿ya? Y tienen cierto valor para el diagnóstico, ¿no? Muy bien. Entonces, las señales externas o signos externos tenemos la cianosis, ¿no? La cianosis, en forma general, es aquella circunstancia donde incrementa la presión de CO2 y entonces la hemoglobina está llevando más CO2 en sangre y eso se manifiesta externamente con la cianosis. Le pongo 20 a quien me diga qué porcentaje de la hemoglobina está unida al CO2 para que clínicamente se vea cianosis. No. 45%. No. No, yo no he dicho la presión de CO2, sino he dicho la hemoglobina se une al CO2. ¿Qué porcentaje? Para que ya clínicamente podamos ver la cianosis. No, mucho es. Fuerte. ¿5%? Está tirando tiros al aire, ¿no? Así, se ha vuelto cazador, ¿no? Cazador se ha vuelto, ¿no? Estos jóvenes pregunten, ¿no? Entonces la cianosis viene a ser un signo que podemos encontrar, ¿ya? Hay que observarlo. Y entonces acá ya habla de la máscara equimótica. La máscara equimótica se produce porque hay una compresión a nivel de los vasos del cuello, los vasos venosos. Entonces los vasos venosos vienen acá, van a formar las yugulares. ¿Y con cuánto de peso, con cuánto de presión se obstruirán las vías venosas? Su compañero que le gusta así, su mano, con 5 kilos de peso. Mira, perdóname que te voy a presionar, ya le voy a producir su máscara equimótica. ¿Ya? ¿Está bien? Ya está. Todo por la ciencia. Le presionamos al amigo y le vamos a presionar las yugulares con 5 kilos de peso. ¿Ya? Con 5 kilos de peso, entonces la sangre no retorna, y como no retorna la sangre se va a acumular en el rostro, ¿ya? Y ahí es donde se produce la famosa máscara equimótica, ¿ya? Muy bien, muy bien. Y si sigo presionando, ¿qué va a pasar? A ver, con motivo de... Ahí está una máscara equimótica. Mira el bebé. Es un bebé. Máscara equimótica. Va a incrementar el retorno venoso, se va a afectar, y a nivel de los capilares sanguíneos, ¿qué va a producir? Va a haber un aumento de la presión intracapilar. ¿Y eso cómo se manifiesta clínicamente? ¿Qué dice? El color. Emily, si la presión intracapilar incrementa, ¿qué pasará con los capilares sanguíneos? ¿Se van a? Muy bien, dice su compañero, va a haber una extravasación. Cierto, van a reventar los capilares sanguíneos. ¿Y eso cómo lo veo externamente? ¿Qué dice Francisco? Sebastián Francisco, ¿no? Emily. No, ¿cómo se llama? Muy bien, hijo. Muy bien, choca. Petequias. Entonces, cuando hay esto, vamos a encontrar petequias, ¿dónde? En la región malar, en las mucosas de los ojos, a veces en los labios. ¿Ya? Fisiopatología, solo observamos, interpretamos. ¿Ya? Y sabemos qué pasó. Mancha equimótica, máscara equimótica. ¿Listo? ¿Qué otras circunstancias podemos encontrar cuando hay asfixias? Hongo de espuma. ¿Cómo es eso hongo de espuma, doctor? ¿Alguna vez han visto una película? De repente vamos a ir a hacer algún levantamiento del cadáver. Entonces vamos a encontrar que las personas cuando se ahogan, por ejemplo, o cuando se intoxican, ¿qué sale por su nariz y por su boca? Sale como una espuma, por eso espuma. Se forma como un honguito, pues, por eso hongo de espuma, por la nariz y por la boca. ¿De dónde viene ese hongo de espuma? De las vías respiratorias. ¿Ya? Puede tener un color blanquecino, puede tener un color medio rosado. ¿Ya? Viene del pulmón. ¿Qué tipo de células hay en los pulmones, en los alveolos? Neumocitos tipo 1, tipo 2, ¿verdad? ¿Qué produce el neumocito tipo 1, tipo 2? Surfactante. Surfactante. ¿Qué contiene el surfactante?
Habla Carlos, tú que hablas de tu colega. Cuidado con su chíquera, se le va a hacer un cuerpo extraño. No se habla de moco. Su importante tiene fosfolípidos, ¿no es cierto? Fosfolípidos. ¿Qué fosfolípidos? Lee, te pongo 20. Dice, todos estos compañeros escapados. Jóvenes, el contacto de líquidos, agua, las mismas secreciones que se forman en los bronquios, en las vías respiratorias, y el aire que ingresa va a producir eso. Es como el batido, han ayudado a su mamá para hacer el emponchado. ¿Qué baten? Yo no cocino, va a decir Carla. La clara, ¿no es cierto? Baten, así es el hongo de espuma. ¿Ya? Esa consistencia, perdón, ese aspecto, esa macroscopía presenta el hongo de espuma. Entonces se debe externalizar por la boca, por la nariz, y generalmente es cuando hay sumersión o cuando hay intoxicaciones, asfixias químico-toxicológicas. ¿Ya? Muy bien. El moco, el aire, se mezcla y van a formar estas circunstancias. Ahora, la prosidencia de la lengua, la protrusión de la lengua. La lengua generalmente, cuando hay asfixias, va a salir, va a externalizarse entre las arcadas dentarias y a veces queda presionada, aprisionada entre las arcadas dentarias. ¿Ya? Perdón. Igualito que Gabriel, ¿no? Así. Igualito, ¿no? Va a quedar ahí la lengua. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que el extremo distal, la punta de la lengua va a estar cianótica. Va a haber la presión de los dientes, entonces va a estar aprisionada. A veces hay mordida de la lengua. Y vamos a encontrar las escoriaciones por mordida. O podemos encontrar la impronta de los dientes en la lengua. ¿No, jóvenes? Muy bien. Esto generalmente ocurre ¿cuándo? Cuando hay un ahorcamiento, cuando hay un estrangulamiento. ¿Ya? Petequias. Ya hemos hablado de las petequias. Son explicadas por la extravasación y la infiltración de sangre en los capilares sanguíneos, ¿no? Ya podemos encontrar en los párpados, en el cuello, en las zonas de presión, en las zonas donde hay mayor aumento de presión en los capilares. Generalmente encontramos en la región, en la cara interna del cuero cabelludo, en la región frontal. Ahí vamos a encontrar petequias. ¿Ya? Ahí vamos a encontrar petequias. Muy bien. El livor cadavérico. ¿Cómo es eso el livor? ¿Se acuerdan que hemos hablado livor mortis, rigor mortis, algor mortis? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? No, se acuerdan. ¿Qué vas a decir que un día? ¿No te vas a ir? El livor mortis viene a ser la lividez. ¿Qué es la lividez? ¿Quién levanta la mano y me dice qué es lividez? Deseo. ¿Qué es? ¿Quién ha ido? Así diría, está bien. Todavía falta 20 minutos. ¿Qué es la lividez? ¿Han ido a morgue? A ver, ¿quién ha ido a morgue? ¿Usted? ¿Usted ha ido a morgue? Ahorita voy a preguntar. ¿Usted también ha ido a morgue? Ustedes no han ido. ¿Usted ha ido a morgue? No. ¿No? Usted no ha ido. ¿No han ido a morgue? Allá nuestro amigo. Usted se ha ido, Peña. ¿Y a qué lividez? Dani, tú fuiste. Usted no ha ido. ¿No? ¿Todavía no? Tú fuiste. ¿Han repetido entonces? Dani Isabel fue, doctor. Tan Isabel ha ido, ¿no? Ya, usted también ha ido. Así, 2 veces ha ido. Joel también ha ido. Ustedes también, Dayana, han ido, las Dayanas. Las Ya, Dayanas. digan, ¿qué es lividez? Apuren. Muy bien, es una mancha, entre comillas, que se produce en el cuerpo. ¿Por qué se produce? ¿Tiene idea usted? La sangre está circulando en nuestro cuerpo, ¿cierto? Cuando estamos en vida está circulando la sangre. Cuando perdemos la vida, la sangre se va a depositar. ¿En dónde se deposita? En las zonas declives del cuerpo. ¿Por qué? Por la gravedad, pues, se estanca y se va a quedar en las zonas más bajas del cuerpo. Entonces, si estoy en decúbito dorsal, ¿en dónde se depositarán las livideces?
Estoy en decúbito dorsal. Pensamos, por favor. Estoy en decúbito dorsal. ¿Dónde va a depositar la sangre? En la parte posterior del cuerpo. Estoy en decúbito ventral, en la parte anterior del cuerpo. Si me cuelgan, en los miembros inferiores, no en los pies, en los miembros inferiores. Si estoy sumergido en agua, estoy flotando en el agua, el cadáver está flotando en el agua, ¿dónde se forman las livideces? ¿Qué dices? Te veo de tiempo, hija. Bienvenida. Me gusta bromear por si acaso, no es para que se enoje, ¿no? Dime, hija. Mírate, permíteme, hijo. Es el cadáver. Está flotando. ¿Se formarán livideces? No se forman livideces. Pregunta de examen. ¿Cómo va a venir la pregunta? Ya se la imaginarán, pues. Ya se la imaginarán. ¿Ya, jóvenes? Las livideces cuando hay una asfixia van a tener un color diferente. Van a ser más oscuras o van a tener un rojo grosella, un color rojo grosella. ¿Cómo es el rojo grosella? Busquen en su San Google, ¿ya? Un rosado, un rojo que no es un rojo rutilante, rojo negruzco, rojo violáceo como dice Kenny, sino va a tener un rojo, ¿no? Más o menos así, rosado, rojo vivo cuando hay óxido de carbono y oscuro en las asfixias mecánicas, sobre todo cuando hay asfixias donde hay bastante deprivación de oxígeno. Las asfixias mecánicas como ahorcamiento, como estrangulamiento. Livideces. Entonces, viendo las livideces decimos, este cadáver está asfixiado. ¿Ya? Listo, ojalá que podamos ver muertitos. Dicho sea de paso, el día 26 voy a ir a Espinar a hacer una exhumación. ¿Qué es una exhumación? Sacar. Es sacar el cadáver donde se ha depositado. Y entonces a los mejores alumnos me voy a llevar a 2 los que quieran. No exijo, no obligo a nada. Esto. Char. Así es, ¿qué te deja? Dividir esto. Les voy a causar lividez ahorita. O les voy a causar petequias. Ahí están las petequias, hijos. ¿Ya? Ahí están las petequias. Acá también hay, ¿no? Pero es una hiperemia, ¿no? Una hiperemia. Listo. Miren las petequias que podemos observar ahora. Vamos más adelante. Listo. Los signos internos, es decir, eso externamente vamos a ver, ¿ya? Internamente, cuando abrimos las cavidades corporales, a nivel de la base del cráneo, vamos a observar zonas hemorrágicas, es decir, en el esfenoides, en el etmoides, vamos a encontrar zonas hemorrágicas. En los dientes, ¿qué vamos a encontrar? Los dientes, las raíces de los dientes son medios rosados. ¿Ya? Entonces, las características de la sangre es fluida, es oscura. Cuando aperturamos la cavidad craneana, sale la sangre y sale una sangre oscura, fluida. ¿Ya? Oscura y fluida. ¿Ya? Eso es característico, el color y la fluidez. ¿Ya, jóvenes? Incluso la sangre da la impresión que fuera sangre negra, así como los gallos de pelea. ¿Alguien conoce los gallos de pelea? ¿Se han peleado como gallitos? Sí, también dice, ¿no? Muy bien. Las petequias viscerales. Dependiendo del órgano afectado, podemos encontrar petequias ¿dónde? En los pulmones, en el corazón, en el epicardio, ¿ya? En los pulmones vamos a encontrar petequias viscerales. Tienen un nombre especial en los pulmones de esas petequias. Se llama manchas de Tardieu. ¿Cómo se llama? Manchas de Tardieu. De tarde, ¿te acuerdas? ¿Ya? Tardieu. Cuando son pequeñitas como petequias, pero a veces convulsionan y se vuelven zonas hemorrágicas más grandes, de 1 o de 2 centímetros, ahí se llaman las manchas de Paltau. Manchas de Paltau. ¿Ya, jóvenes? Entonces, esto se explica por qué. Porque hay ruptura de vasos sanguíneos, ¿no? Muy bien. La congestión multivisceral o polivisceral, eso es característico cuando hay asfixias, es decir, los órganos, el cerebro, los pulmones, el corazón, el hígado, los riñones, el páncreas, están repletos de sangre. ¿Y cómo lo vemos?
como más oscuros. Y eso se llama congestión. Definición, diferencia entre congestión e hiperemia. ¿Quién me dice? Eso lo aprendí en patología. A ver, hija, reivindícate, vamos. Vamos a comenzar de nuevo, vamos. ¿Cómo es su nombre? María. Dalia. Ya, Dalia, vamos. Después va a participar Vice. Usted va a ser colega ya, ¿no? Sí, me ha dicho. Ah, Diana, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre hiperemia y congestión? Eso aprenden en patología. En el libro de Robbins, está bien clarito eso. ¿Han leído el libro de Robbins? No sé quién será ese Robbins, ¿no? ¿Es el Robin Williams? ¿El que se murió, ese el que hacía el callecito? ¿O el otro, el de Batman también, no? A ver, qué bien. Uno es un tema venoso, la congestión es venosa, es pasiva, la hiperemia es arterial y es activa. Hiperemia, mira, cachetada, ¿cómo se pone tu cara? Rojita, activo, está calientito, ¿cierto? Arterias. Te presionamos tu dedito acá. ¿Se han puesto su pitita ahí cuando eran chiquitos? Jugando, ¿no? Con el yo-yo, ¿no? ¿Sí? Ahí se han amarrado, ¿cierto? Y de pronto, su dedito, ¿cómo está? ¿De qué color? Está medio cianótico acá y está negrito, ¿no? Eso es una congestión. ¿Ya? ¿Ya lo aprendió? Muy bien. Había una compañera en otra clase, con otra profesión, le decía a su compañerita, le decía, ¿quieres que me pegue al profesor a mis pies? Le decía. Así decía. ¿Y sabes qué decía? Tiraba su lapicero así, al piso. Y yo, caballero, ¿ya ves? Sí. No, Sofía, no haga eso. Estos jóvenes, sigamos adelante. ¿Me están entendiendo todo, no? Listo, ahí están los pulmones, mira, pulmones. ¿Qué es esto? ¿Cómo va el tiroides tan grande? Tráquea. ¿Tráquea? Es esto, ¿no? Sí. Es la tráquea. Mire acá las manchas de Tardío. Esta puede ser paltao. ¿Ya? Paltao. De palta, no te acuerdas de tarde. En la tarde me gusta comer paltas, ya está. Fácil. Entonces encontramos este color violáceo, rojo violáceo, congestión, característico en las asfixias jóvenes. Vamos más adelante. Ya hablemos un poquito de sofocación. Ojalá que terminemos hoy día todo, con el siguiente día trabajar más tiempo, ¿no? Entonces la sofocación viene a ser una interferencia en la función respiratoria y tiene estas 4 posibilidades, ¿no? Obstrucción de orificios respiratorios, obstrucción de vías respiratorias, inmovilización del tórax y aire inadecuado. ¿Ya? ¿Puede haber una pregunta? Sí, le voy a poner un ejemplo. Hablábamos de sofocación. Cuando la persona se produjo un tórax inestable por un traumatismo en suceso de tránsito. Verdadero. Le ponemos por allí. Cuando la persona estaba jugando en la clase, estaba dándose piquitos y de pronto el profesor le puso una bolsa en su cabeza para que ya no se den los piquitos. ¿Viste? Otra. Encerramos al amigo que no estudió porque estaba conversando dentro de un refrigerador para que se conserve. D, A y B, todas. ¿Qué dice? Todas. ¿Qué responde? Todas. Dalia, ¿qué respondes? No. La primera. Todas, Todas. pues, todas son sofocaciones. Todas son sofocaciones. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, vamos adelante. No sube, no pasa. Ahora sí pasó. Mira, pasó. Ya está. Sofocación externa, obstrucción de orificios. Esto ya hemos hablado, ¿no? Sí. Confinamiento, sepultamiento. Vamos a pasar. Sofocación externa, obstrucción de orificios respiratorios. Etiología accidental. No te olvides, etiología accidental es tal vez la más frecuente, ¿ya? La bolsa de nylon en la cabeza, los adultos embriagados, ahora que han ido a... Hoy día no va a haber fiesta, ¿no? No se va a ver. Mañana, dice, ¿no? Crisis epilépticas, ¿ya?
Muerte por sofocación en la cuna, niños pequeños. A los niñitos a veces los echan boquita abajo, ¿sí? Y se pueden sofocar. ¿Ya? Creo que está claro. ¿Ah? Sofocación externa. Es, claro, es homicida también, pero también puede ser accidental, hemos dicho. La bolsa en la cabeza. La bolsa en la cabeza, pues, que tú mismo, jugando, accidental. ¿Cómo hacen, por ejemplo, ahora hay sicariato? ¿El sicariato qué hace? Llega, se baja de su moto y te lleva, te mete el carro. Puedes morir. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué vemos en una sofocación? Mira, anatomía patológica, examen externo. ¿Ya? En casos de que se utilice las manos o algún material, podemos encontrar equimosis, lesiones por equimosis, lesiones por escoriaciones, escoriaciones unguiales. ¿En dónde? Alrededor de los orificios respiratorios. Puede ser de la misma persona o puede ser la persona que le está causando. Entonces, ¿sí? Entonces podemos encontrar estos estigmas o escoriaciones unguiales por defensa. ¿Ya, jóvenes? Listo. A nivel perinasal, peribucal. Puede haber desgarros en la cara interna. Es importante, si ustedes se han dado cuenta, siempre le decimos, muéstrame los labios. Le hacemos bajar el labio inferior, el labio superior, para ver cómo están las encías, cómo están los dientes, cómo está la mucosa de la boca. Porque ahí vamos a encontrar lesiones, equimosis, escoriaciones. En mucosa, ¿cómo se llama? En la piel de esas escoriaciones. Erosión. Muy bien, Danisa. Ya estás mejor, ¿no? Muy bien. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Entonces, los labios. Ese joven que lo encontraron descuartizado, quiere decir que encontramos la cabeza y la parte desde el tercio superior del abdomen y el tronco, lo encontramos en la bajada del Cristo Blanco. Había sido previamente sofocado, una sofocación externa, le habían comprimido previamente. ¿Ya? Muy bien. En el examen interno encontramos todo lo que hemos hablado antes. Chao, cuídate. Mira ahí una boquita. ¿De quién será? Se van, ¿no? Porque está fea mi clase. No importa, que se vayan, ¿no? ¿Se vayan? Se vuelvan. Listo, jóvenes. Los labios, la boca, la nariz. En la nariz, ¿qué podemos encontrar? Puede haber sangre, puede haber rastros de ¿qué? De epistaxis. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta? Si no externaliza, los limpian, ¿no? Introduzcan un hisopo dentro, siempre acá introduzcan un hisopo. ¿Ya? Palpen nariz, por favor. Palpen nariz en busca de fracturas de huesos propios de la nariz. ¿Ya? Palpen los dientes. No es ver solamente. Aparentemente están bien, palpas y están movidos, están luxados. A veces están fracturados los dientes. Hubo un señor, hace unos 8 años, le robaron el taxi, le golpearon con una piedra en la cabeza y como no moría, ¿qué hizo el hombre? Con la mano y pues con el brazo en el cuello y lo enterraron, ¿no? En una zona aparte, por cerca, ¿dónde? Por Ancahuasi siempre hacen esas cosas. Por ahí hacen eso. Y fuimos 2 de la mañana, el fiscal me llama, doctor, hemos encontrado al cadáver. ¿Dónde está? En Ancahuasi. Está enterrado, doctor. A esa hora hemos ido y hemos desenterrado pues el cadáver. Y hemos encontrado todo, ¿no? Al final, el cadáver habla la verdad, ¿no? La boquita del ser humano es mentirosa, ¿no? ¿Sí o no? ¿Usted miente? ¿Usted, Dalia? ¿Usted, Nandito? No, ¿qué va a hacer? Se ofende, Nandito, si le digo que miente. Todos mentimos, ¿no? Medicina legal busca la verdad, pero no en la boca de las personas, sino en el cuerpo, en la fisiopatología. Ahí vamos a encontrar. Listo, vamos a seguir. Vamos a seguir. Sofocación interna, obstrucción de vías respiratorias, mucho bloqueo de las vías respiratorias, cuerpos extraños, puede ser accidental, cuando es algo, por ejemplo, en los niños, en las personas embriagadas,
¿ya? Los ancianos, los que tienen compromiso de conciencia. Y entonces, ¿qué vamos a encontrar ahí? Clásico, pues vamos a encontrar el cuerpo extraño en las vías aéreas, ¿ya? Entonces va a depender del lugar anatómico, del tamaño del cuerpo extraño y obviamente de la luz de la vía respiratoria. ¿Qué grosor tiene su tráquea? Porque tienes que saber eso, ¿no? ¿Qué grosor tiene tu tráquea, Emily? No mucho. Así, hagan su meñiquito. Así es tu tráquea, el grosor de tu tráquea, de la luz de la tráquea. Así es. Mientras más delgadito tu dedito, tu tráquea es más delgadita. ¿Ya? Dedito grueso, más gruesita tu tráquea. ¿Ya? Entonces va a depender, mira, va a depender del lugar, ¿ya? Muy bien. Vamos a encontrar cianosis, vamos a encontrar petequias. Algo característico que la persona cuando tiene ese tipo de sofocación hace esto, ¿no? Se lleva las manos acá. A veces los encontramos muertos así. ¿Ya? Ahí los encontramos. Muertos en su camita, los borrachitos. ¿Ya? Listo, vamos. Ahí está, mira lo que les decía, el globito. Una niñita, ¿no? 4 añitos. 4 añitos. Tú me contaste algo, ¿no? Ya no cuento. Entonces mira acá. Hacemos la incisión, ¿no? Externalizamos las vísceras cervicales, ingresamos a tráquea y encontramos ese cuerpo extraño. Un globito, mira, tan pequeñito. Se reinició. La siguiente, claro. Ya la siguiente te veo, corre. Se está reiniciando, creo. ¿Sí? Sí, está con algo. Listo. Vamos a aprovechar para preguntar, ya pregunten jóvenes. Pregunten jóvenes. He realizado más o menos unas 2000 necropsias. ¿Qué pasó otra vez? Agarra el archivo, ¿no está el archivo? Esa cosita. Se borra. Se borra. Descargas donde dice descargas. Se borra. ¿Se borra? Sí, ¿dónde tiene que descargarlo de nuevo? ¿Otra vez? Sí. Ya pregunten jóvenes mientras vamos preguntando. Doctor, ¿usted ¿Qué? cómo es su versión incompleta? Ahorita vamos a hablar cuando hablamos de versión. Cuando tú. A ver, ¿qué piensa? ¿Qué opina? Dice casi compañeros cuando nos meten y nos sacan. ¿Cómo es eso? Joel. ¿Qué? ¿Quién? Señor. Ah, su madre. Ya sabe hablar bien. ¿Y su hermanita? Que se roba todas las cosas. En habilitar edición. A ver. Joven. Vamos en la niñita, ¿no? Sí. Oye, Shark. El globo. ¿Y esa vez que Ahí me está, la ahí vi está. y en verdad estaba mal? Entonces esta niñita es una niñita de 4 años que estaba jugando y de pronto tenía el globito en la boca y de pronto mamá, y la señora ¿qué hace? Algunos le pegan al niño, algunos se desesperan, gritan, corren para acá, corren para allá, pero no hacen nada. ¿Qué tendría que hacer? Ustedes son médicos, ¿qué pasa? La maniobra. Tiene su hijito, Tose, le dice el niño, ¿qué será toser? Pues ¿Una traqueotomía? una traqueotomía, y ahí está, pues está obstruido, ¿para qué hacer? Le corren. Le Lo jalan.
Hay maniobra, ¿no? ¿Qué maniobra es? Hemlich. Ahí está, ¿no? El signo universal de la asfixia. Maniobra de Hemlich. Ya. A los niñitos. Con la ropa. Ya está, mucho. Sofocación por compresión tóraco-abdominal puede ser extrínseca, aplastamiento por vehículos, multitudes. Eso pasa cuando van a los conciertos, ¿no? ¿A qué conciertos han ido? Se van a... ¿Qué grupo está de moda ahora? Chechico. ¿Qué persona? Ah, Chichico. Caída de paredes, ¿no? Desde concierto. Entonces, acá la etiología es accidental, la mayor de las veces es accidental, ¿ya? Puede ser un accidente común, un accidente en el trabajo, y puede también tener una etiología homicida, sobre todo cuando la persona, el victimario o el agresor, tiene mayor envergadura, mayor fuerza, ¿ya? Puede ser una mujer, a veces para golpear a las mujeres se suben sobre ellas, las rodillas sobre el tórax, les presionan la cabeza. Violencia familiar, varios de estos casos, ¿no? Tentativa de feminicidio. Hemos tenido un feminicidio hace poquito, ¿no? Hemos ido a hacer nuestro levantamiento de cadáver y con mi amigo ahí, ¿cómo le llama la Magali a los que hacen sus videos? Sus urracos. He ido con mi urraco ese día, hemos filmado todo. Cuando hagamos la tanatología les vamos a presentar el videito para que vean, ¿ya? ¿Los jóvenes? ¿Listo? Homicidio. Es muy importante tener en cuenta la diferencia, ¿no?, entre la envergadura del cuerpo de la persona que agrede y la persona que es agredida. Digamos, mira ahí, es el hongo de espuma. El hongo de espuma. Miren la cara cómo está, congestiva. Cianosis en los labios, los lóbulos de las orejas, ¿no? ¿Ah? Tiene un balazo. ¿Tiene un balazo? Sí, en la frente. No hay balazo, es una escoriación. Ya también le ponemos un balazo después, ¿ya? Orificio ventral, están mirando ustedes, ¿no? Carencia de aire respirable, confinamiento y sepultamiento. Creo que esto es fácil, ¿no? Agotamiento del aire respirable y acá la exclusión del aire por entrada de un cuerpo extraño en estado de partículas finas. ¿Cómo es el sepultamiento? Por ejemplo, vamos a ver una foto donde un niñito estaba en un granero y el polvo de la harina ingresa a sus vías respiratorias. Acá, ahí está. ¿Te das cuenta? Sepultamiento. Qué fuerte. ¿Fuerte la imagen? Es triste, ¿no? Cuando la gente muere. Hablemos ahora de ahorcamiento. ¿Ya? Es una modalidad de asfixia mecánica, ¿ya?, que se va a determinar por la constricción del cuerpo. Entonces, ¿cómo se constriñe el cuerpo? En este caso se construye con un elemento constrictor. El elemento constrictor puede ser cualquier elemento que tiene que tener un nudo en el lugar, el punto de apoyo, y un nudo que va en dirección al cuerpo de la persona. Es decir, hay dos nudos. El nudo en el punto de apoyo es fijo. El nudo en el cuerpo de la persona a veces es móvil, es corredizo. Las personas que quieren ahorcarse, Lucía, no duerma, por favor. Las personas que quieren ahorcarse, algunas veces ven un lugar, un punto donde amarrar el elemento, luego hacen el nudo corredizo para que puedan tener opción a moverse, suben a una superficie de mayor nivel y luego se lanzan. Entonces, todo eso vamos a encontrar en la escena. El punto de apoyo, el elemento constrictor, los tipos de nudo, ¿ya? El elemento que utiliza para subir y todo lo demás que vamos a encontrar clínicamente en estas personas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la fuerza que va a aplicar presión en el cuello? El peso del cuerpo. ¿Cuánto pesa en promedio una persona ideal como su profesor? 70 kilos, es profesor ideal, ¿no? ¿Ya? Superficie corporal. ¿Ah? ¿Ya han averiguado o no? Superficie corporal. Porque todas las dosis, porque todas las constantes fisiológicas están en función del hombre ideal, profesor. ¿Han averiguado o no? Ah, averiguado.
Listo, joven. Entonces, ¿cuánto peso en promedio? 70 kilos. Hemos dicho que con 5 kilos de peso, venas, 10 a 12 kilos de peso, arterias carótidas, 25 kilos de peso, las vertebrales, 70 kilos, sí o sí, ¿no? Sí o sí. Las jóvenes, entonces, hay dos tipos de ahorcamiento. Uno donde el cuerpo pende, está colgado, está suspendido en el aire, suspensión completa. Y algunas veces parte del cuerpo tiene contacto con la superficie del piso. Suspensión incompleta. ¿Ya? Entonces vamos a ver dónde está el nudo. ¿En la línea media o está en las regiones laterales? Puede ser línea media posterior, línea media anterior. Nudo típico, nudo atípico. ¿Cómo será este surco que deje ese elemento constrictor? Oblicuo, de abajo hacia arriba. ¿Ya? ¿Será profundo o será superficial? ¿Qué ha pasado? ¿Está desesperada? ¿Está desestresándose? Hácelo. Así es, ¿no? Gabriel te conoce bien. Uy. ¿Por qué será? No sé. Hace rato estás. Ese nudo será, ese surco será profundo o será superficial. Superficial dice Sofía. ¿Qué dice Joel? Profundo por el pecho. Profundo por el peso. Muy buen razonamiento. Mira, 70 kilos de peso y el elemento constrictor, todo ese peso va, ¿no? Lo va a transmitir al punto de apoyo. Y entonces los tejidos blandos van a permitir el establecimiento de ese surco profundo. Y entonces en ese surco vamos a encontrar la impronta del elemento constrictor. Si es que es una soga, ese trenzado de la soga vamos a encontrar acá en la piel. Mientras más delgado es el elemento constrictor, va a ser más profundo. Mientras más grueso, menos profundo. ¿Ya? Y ese hecho de que deje esa trama en el surco es un signo característico de los ahorcamientos. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba el padre de la medicina legal? Ambrosio Pared. Muy bien. El signo de pared. ¿Qué te parece? Oh, ya. Oh. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Zavala. Muy bien, jóvenes. Sigamos ahí. Sigamos. Muy bien. Entonces, la patogenia de estas asfixias por ahorcamiento tienen 4 mecanismos. ¿Ya? 4 mecanismos. Mecanismo vascular, que hemos dicho, venas, arterias. Mecanismo respiratorio, la vía respiratoria propiamente tal se va a ocluir. ¿Por qué? Porque al traccionar, ¿qué pasa con la lengua? Cae hacia atrás y ocluye la vía respiratoria. Mecanismo reflejo, en la bifurcación de las carótidas hay un elemento, hay un varoreceptor. ¿Cómo se llama? ¿Fuerte? Muy bien, hijo. Seno carotidio se llama, ¿no? Entonces, puede producir por estimulación vagal, puede producir una inhibición. ¿Ya? Entonces, mecanismo reflejo. Y por último, el mecanismo raquídeo. En el orificio, en el conducto raquídeo, allí transcurre la médula espinal. Entonces, como de un lugar, un plano superior, lanza, por esa misma tracción, el peso, algunas veces se lesiona la columna vertebral cervical. Entonces va a afectar la médula espinal. Esto es poco frecuente. Lo más frecuente es este. El mecanismo vascular es lo más frecuente. ¿Ya? Listo, vamos a ver. Entonces, el lazo o el elemento constrictor va a comprimir los vasos cervicales, va a interrumpir el flujo sanguíneo, ¿ya? Va a producir una congestión pasiva en la cabeza, un cierre arterial, una hipoxia anoxia, la pérdida de conciencia, el flujo vascular venoso, mira, hasta 5 kilos, carotidio hasta 12 kilos y la circulación vertebral 25 a 30 kilogramos. ¿Ya? ¿Listo? Entonces el lazo va a desplazar las estructuras cervicales superiores
va a producir una retropulsión de la base de la lengua, entonces va a producir una obstrucción de la vía aérea, lo que dice, y al final vamos a necesitar esa, para que ocurra esta obstrucción de la vía aérea, con 15, 20 kilos de peso, se obstruye la vía aérea. Ahora, el seno carotidio, el nervio neumogástrico, el nervio vago le dicen, ¿no? Van a producir impulsos inhibitorios y te puede producir una asfixia por inhibición, ¿ya? Asfixia por inhibición. Vamos más adelante. ¿Sí? Se puede lesionar. Acá que tenemos la tráquea, tenemos el esqueleto de la laringe. Entonces podemos encontrar lesiones, fracturas en el esqueleto de la laringe. ¿Qué hueso hay acá? Podemos encontrar lesiones, fracturas en las astas del dioides. Se puede encontrar. ¿Qué más tenemos? ¿Qué músculo acá? El esternocleidomastoideo, ¿cierto? Podemos encontrar lesiones hemorrágicas, desgarros musculares en el esternocleidomastoideo. ¿Qué más vamos a encontrar? Más afuera, más hacia superficial, ¿qué encontramos? El celular subcutáneo, ¿cierto? En el celular subcutáneo, en la grasa, se va a encontrar una mancha blanquecina. La mancha argéntica se llama. ¿Ya? Mancha argéntica. Entonces, a nivel cervical, en la columna vertebral podemos encontrar luxaciones, fracturas. ¿Ya? Miren, C2, C3, puede haber lesiones en la médula espinal propiamente. Muy bien. En este caso, por el ahorcamiento, es una anopsia hipóxica, ¿no es cierto? ¿Sí? Una anopsia hipóxica. Hay deprivación de oxígeno. La muerte viene rapidísimo. ¿Ya? Vamos más adelante. El examen externo. Esto es importante, lo del surco de compresión. El surco generalmente es único. Un solo surco. No hay dos surcos. A menos que la persona haya dado vueltas, 2, 3 vueltas al elemento constructor. En ese caso sí encontramos superpuestos los surcos. ¿Ya? Pero generalmente es un solo surco. ¿Ya? Listo. Ubicación. Habitualmente está encima del cartílago tiroides. El cartílago tiroides es de la manzanita de Adán, ¿no? Ahí está. Es supratiroideo. La dirección oblicua, ascendente, áspero, superior. Es un surco incompleto. ¿Cómo es eso de incompleto? Es decir, no está a todo alrededor del cuello. Hay una zona donde no está establecido el surco. ¿Dónde está generalmente? Donde está el nudo. ¿Ya? ¿Dónde está el nudo? Entonces, está interrumpido a nivel del nudo. La profundidad va a ser directamente proporcional al grosor del elemento constrictor. Mientras más grueso, más superficial. Mientras más delgado, más profundo. Y generalmente más profundo en la parte antero-inferior. Generalmente. Es superficial en los lugares contiguos al nudo. ¿Ya? El ancho es variable. El fondo generalmente es apergaminado. Trama el signo de pared. Bordes ligeramente apergaminados. Es decir, hay como zonas de escoriación. Zonas hemorrágicas. ¿Ya? Entonces tenemos que buscar esa correlación entre el elemento constrictor y el surco, esa trama que deja en el lecho. Ahí tenemos una imagen. Miren, La diferencia de la cara. soga, ¿no? Soga. ¿Te das cuenta? Supratiroideo. ¿Ya? Es una ancianita, ¿no? ¿Por qué se quitan la vida? ¿Por qué? Por traición, dice. Ah, por depresión, ya. ¿Otro? Ya estaba bien. Por ellas, dice, por ellas, dice. Allá, por ellas, dice. ¿Por qué se quitarían la vida? Sebastián, ¿usted por qué se quitaría la vida? Yo nunca, ¿no? ¿Por qué están aburridos de vivir tanto? Ya se aburren de la misma, dice, ya se aburren de la misma. ¿Usted por qué se quitaría la vida? ¿En qué edades de la vida es más frecuente que las personas se suiciden? Adolescentes. Los adolescentes, entre los 15 hasta los 25 años. Ustedes están en esa edad. Cuidado, ¿ah? Ya sabes, Angelita. Aunque tú no creo que hagas eso, ¿verdad? Por nada. Y eso es lo que puedes conversar.
Esto se debe criminológicamente se debe a las conductas evasivas. Hay personas que tratan de evadir la realidad. Acepten la vida como es, jóvenes. Aprendan que la vida tiene también partes no buenas, no agradables. Entonces una persona en ese desarrollo, porque todos vamos desarrollando, tenemos que entender que los problemas a veces se solucionan, a veces tenemos que asumirlos, tenemos que pasarlos. Entonces, las personas que tienen conducta evasiva, cuando tienen problemas, ¿qué hacen? Se van a brindar, ¿no? Van a ahogar las penas, dicen. No ahogan nada, están ahogando todo su cuerpo. Se meten a la droga. Las personas que consumen sustancias, marihuana, ¿qué más son? Fentanilo. ¿Quieres probar? ¿Ah? Fuerte, pues no. También yo creo que así, clonazepam se llama, ¿no? Marihuana, cocaína, crack, ¿no? LDH, morfina. Está más rápido. El diazepam lo utilizan por 20 tabletas. Cuando hacía mi internado, había un señor, un jovencito de 23 años, estaba caminando por la calle, lo mirábamos nosotros, y como era dependiente, se tiraba al piso. Llegaba a la puerta del hospital y se tiraba al piso. Y comenzaba, me estaba dando crisis, Él decía, ¿verdad? Póngame diazepam, decía. Le ponían su diazepam. Feliz. Entonces, la conducta evasiva, jóvenes, nos lleva a ese tipo de comportamientos. No toleramos el dolor. Hay momentos en la vida que nos duele, algo nos va a doler. Entonces, entiendan que la vida es así. ¿Ya? Las personas que hacen esto del abortamiento muchas veces son varones, no mujeres. Sí, todos entienden. El intento de suicidio es más frecuente en las damas, el suicidio propiamente es más frecuente en los varones. ¿Ya? Porque son valiecitos, ¿no? ¿Qué voy a estar intentando? Dice, mejor de una vez. Entonces mis palabras van dirigidas, jóvenes, porque ustedes están en esa etapa. Conozco casos, un joven postuló a la policía, 18 años, no ingresó, amaneció colgado. Conozco un joven que se peleó con su papá, con su mamá, que no lo entendía, y se ahorcó. Se peleó con la enamorada, lo vio con otra, con otro. ¿Qué hizo? Se inmoló por ella, ¿no? Entonces, jóvenes, aprendan que la vida es difícil a veces. Y no estén solos. Busquen siempre estar relacionados con las personas que más quieren. ¿Quiénes son las personas que más quieren? Sus padres, su familia. No se aíslen, hijos. A veces por cualquier locura nos estamos molestando. Nos estamos enojando por cualquier cosa, porque nos miró, porque nos dijo, ¿no? Porque le mira también, se enoja. Y entonces, no está bien así, jóvenes. Les digo esto porque he tenido mucha tristeza el día sábado de ver a uno de mis estudiantes, a uno de los jóvenes que más he apreciado, así como tengo confianza con ustedes, y algunos bromeo con ustedes, los molesto, jugamos, conversamos cosas particulares. Me daba mucha tristeza llegar al trabajo y encontrar a un joven, a un buen muchacho, ahí en la mesa de mis clases. Se me partió el corazón, hijos, y no me gustaría que esto siga pasando. Hemos pedido a través de la universidad que todos los docentes les hablen, ¿ya? Porque están en la edad difícil, están en la edad más hermosa también, pero es difícil. Entonces, hijos, valórense, quiéranse, respétense, autovalórense, autoconózcanse y tengan autoestima, porque de eso depende su desarrollo como personas. Están en la cúspide ustedes, va a haber un momento en que van a llegar a ser profesionales, y todas estas vicisitudes de la vida que pasan, a veces los profesores somos fregados, a veces los padres somos fregados, a veces la pareja no nos trata como quisiéramos, o a veces la vida no nos va como quisiéramos, pero no malogren
Ustedes son importantes. Cada uno de ustedes, hijos, cada uno de ustedes, como son, con todas sus características, son importantes. Y tienen que valorarse, y tienen que quererse, y tienen que respetarse. No está permitido, hijos, causarse daño. No está permitido. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Ya saben, ¿ah? Si no, les voy a dar chicote. Pues ya está. Yo doy chicote. Hijos, vamos. Entonces, hay un problema médico legal. ¿Cuál es el problema médico legal? A veces confundimos un estrangulamiento a lazo con un ahorcamiento. Este es un estrangulamiento, mira, diferentes trayectos. El trayecto es casi horizontal, en el otro es oblicuo. Esto es homicida, lo otro es suicida. ¿Ya? Los que quitan la vida a las personas a veces tratan de cambiar el escenario, tratar de engañarnos, tratar de mentir. Un estrangulado lo quieren hacer pasar por un ahorcado. Un caso de un señor estaba peleando con su hijo de 6 años, el chico quería salir a la calle, él no quería, y entonces pelean y el hombre le presiona el cuello con las manos, el jovencito pierde conciencia, no reacciona, el hombre se desespera, he matado a mi hijo, dice. ¿Ahora qué hago? Voy a la cárcel y lo cuelga y llama a la policía. Yo llegaba del trabajo y lo he encontrado colgado a mi hijo, dice. Lo he tratado de sacar, pero ya no he podido salvarlo. Hacemos la necropsia y no era un ahorcamiento, sino era un estrangulamiento. Entonces, uno de los problemas médicos legales que se presentan es que los presuntos asesinos o asesinos van a hacerlos ver gato por liebre. Y el ojo no entrenado, aquella persona que no tiene la experticia, la experiencia, se puede equivocar. Imagínate que un error de ese tipo exculparía a una persona que debería estar en otro lugar. ¿Ya? Entonces, por eso la disquisición, el diagnóstico diferencial entre lo que es un ahorcamiento y un estrangulamiento a lazo, tienen que aprenderlo muy bien. ¿Ya? ¿Listo? Vamos. Es la sala de necropsias, ¿no? La sala de necropsias. Miren las livideces. Realmente me preguntaba a su compañera de las livideces. Estas son livideces. Esa mancha violácea, rojiza, que es a consecuencia que la sangre se deposita en las zonas declives. Si esta persona estaba colgada, la sangre va abajo. Y esa es una denominación característica en los ahorcados. Se llama livideces en pantalón. Así lo van a encontrar en la bibliografía y así es lo que se observa. Mira los pies, las piernas, desde acá, ¿no? Desde acá se ve esas manchas. Esas son las livideces. ¿Qué nos dicen las livideces? Nos dicen la posición en la que estaba el cadáver. ¿Las livideces para qué nos sirven? Para la data de muerte, para ver cuánto tiempo transcurrió desde que perdió la vida hasta el momento que lo evaluamos al cadáver. ¿Ya? Livideces en pantalón, entonces. Estamos haciendo ya la necropsia, el examen interno, entonces vamos a encontrar, ¿esto qué es? A ver qué parte del cuerpo es. Los músculos, ¿no? Infiltrados, hemorrágicos en el músculo, ¿no? ¿Ya? No está muy buena la foto. Acá se ve mejor, la proyección se ve mal. Esa es la línea, la mancha argéntica que le digo. El elemento constrictor debajo de la piel, profundo a la piel, tenemos el sector subcutáneo y entonces se evidencia esta mancha argéntica. Ojo, no en todos los casos vamos a ver tal cual. En algunos hay riqueza de signos, en otros hay alguno que otro signo. ¿Ya? Entonces esa mancha argéntica o la línea argéntica que está subyacente en la piel al elemento constrictor. Entonces hemos retirado las carótidas, esas son las carótidas, mira acá, ¿ya? Las carótidas, y ahí encontramos este desgarro en la íntima. También podemos encontrar en la parte externa. ¿Cómo se llama la capa externa de los vasos? ¿Cómo se llama la Isabel?
adventicia, muy bien, la adventicia. En la adventicia también podemos encontrar, este es el signo de Amusat, el signo de Amusat, el otro es el signo de Martín. Hay diferentes nombres, hijos. La idea es, no quiero marearles, no les voy a preguntar esos términos buscaditos, porque no se trata de eso. Ya si quieres ser criminalista o quieres ser médico legista de repente, ya tendrías que aprender bien, ¿no? La idea es que sepas el mecanismo y qué órganos, qué estructuras van a ser lesionadas y de qué manera y qué vamos a encontrar y cómo documento el caso. Entonces, ¿para qué sacamos esto? Para mandarlo al patólogo. El patólogo va a dar también pericial y va a decir, doctor, hemos encontrado desgarros, infiltrado hemorrágico en la íntima. Estamos documentando el caso. Y en los tribunales vamos a ganar el caso. ¿Cierto? De eso se trata. Vamos más adelante. Eso es ya a nivel microscópico, el signo de Amusat, cómo se ha destruido el tejido, ¿no? Vamos más adelante. Es el signo de Martin, en la parte externa, ¿no? En la adventicia, ¿no? ¿Ya? Infiltrado hemorrágico. Qué bárbaro, que no se ve bien acá, ¿no? Ya no se ve, acá se ve todo. Listo. Entonces, de acuerdo al nudo, en función del nudo, vamos a decir que es una suspensión completa, incompleta, suspensión completa, todo el cuerpo suspendido, incompleta, cuando parte del cuerpo está en el plano de sustentación, va a ser simétrico o asimétrico, cuando el nudo se encuentra en la línea media del cuello, puede ser anterior o posterior, típica en la posición de la nuca, típico, atípico, la región submentoniana, asimétrico, generalmente es asimétrico, jóvenes, generalmente es asimétrico, generalmente el nudo está en relación al proceso mastoideo, puede ser derecho o izquierdo, pocas veces en la parte anterior, en la región, ¿cómo se llama esta región? Más un punto. Muy bien, me recordará un punto, pero ¿a qué le pongo un punto? Vivo, ¿no? Vivo el doble, ¿no? Listo. Vamos más adelante, miren, ahí está una suspensión completa. Antes era la forma de ajusticiar a los delincuentes, ¿no? Por Goimero, $15,000. El Nando, ¿no? O allá, 10,000. Yo soy quieto. Allá, tú eres 10. Ahí se, mira, Nando, a ver quién es más grande. Nando y Franco, más gordito, ¿no? Sí. Ya, jóvenes, suspensión completa. Mira, ¿es típico o atípico? Típico o atípico. Pero ahora las preguntas, de ahí vienen. Listo. Esta es una suspensión incompleta. Mira, los pies están en contacto con el piso. ¿Ya? Es un jovencito. ¿Qué pasó? Su papá los abandonó, la mamá los golpeaba mucho, no, a veces les dejaba sin alimento, y como ya tenía 14 años, un día de esos lo encuentran hacia el niño. Por eso es importante el trato joven. Nuestra vida es tan cortita que a veces la perdemos en estupideces, perdón la palabra, la perdemos en estupideces, enojándonos, peleándonos, maltratando, ofendiendo al otro, sintiéndote más que el otro, cuando eres igual que cualquier persona. Vales por tu calidad personal, no vales por tu color de piel, no vales por tu apellido, no vales por el lugar donde naciste, vales por tu calidad personal. Sean hombres que den calidad personal a la vida. ¿Sí, chicos? Listo, vamos más adelante. Ahí está clarito, mira la trayectoria, mira cómo es profundo en la parte submentoniana, donde está el nudo, ¿ya? Mira la procedencia de la lengua que dijimos, muchas veces hay una proyección del fluido, la saliva, lo vamos a encontrar en el tórax, por ahí en el piso, ¿ya? Eso es característico de un ahorcamiento, bien característico. Listo. Miren la cara, el color de la cara, las orejitas, la cianosis, cable usaron, ¿no? Un cable mellizo.
mira ya retirando el cable, el trayecto, mira acá hay dos surcos, ¿no? Pero dependiendo del elemento constrictor. Vamos más adelante, ¿qué hora es, por favor? Ya está después de la necropsia. 666. Es medio del amigo que echa fuego, dice, ¿no? Hay algunos psicópatas, ¿no? 666. ¿Ya? Después de la necropsia, ¿no? ¿Listo? Hablemos de estrangulación. A ver, ¿qué hora es? 8 ya. ¿Ya se quieren ir? Sí. Tenemos hasta las 11. Tenemos rotación. O sea, me van a abandonar. Gerson se va a quedar. Ayer se va a quedar. Listo, jóvenes. No se olviden, en la siguiente clase vamos a trabajar ese taller en una hora.